¿Recuerdan que en estos vídeos estuve comentando acerca de los nuevos monopiros? Que va a ser una core que van a hacer Nicole, Durin, Prun y que va a jugarse muchísimo y es un equipo que va a ir directo al top 10, no por Barca, sino por la core de los 3 soportes, pudiéndose jugar con muchos DPS del elemento piro. Pues bien, este abismo concretamente te está obligando prácticamente a jugar ese equipo. Tranquilos, hay variantes sin jugar a Nicole y sin jugar personajes concretos porque los bosses casi todos son repetidos y los conocemos, así que ahora hasta el final del vídeo porque os diré trucos y variantes de equipos que prácticamente tendréis todos en vuestras cuentas para poder bajarse todos los bosses de este reset de abismo. Así que bienvenidos un día más y más a un vídeo que me suele gustar muchísimo y a vosotros más, que es la nueva guía del abismo que acaba de resetear hoy mismo. Dejadme en los comentarios cuántas estrellas tenéis o qué boss es el que más se os dificulta y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Tenéis 2 bendis todos los días gratis por apoyar el canal de forma free to play. Comentario, puntitos del hype sobre todo, eso es lo más importante. Suscribirse con campanita, like y todo lo demás. Que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por estar ahí otra vez y lo diré cada vídeo, 25.000 gracias. Y vamos con el nuevo abismo de la 6.6. Pues bien, si vamos a las bendiciones, a las líneas ley, que son los bufos de los pisos, el de arriba 75% de bono de daño piro. Entonces, cualquier combinación de cualquier carry piro que haga suficiente ya hace que la sala de arriba sea extremadamente sencilla. Y el de abajo es 75% de Bloom lunar. El único DPS que puede abusar de esta mecánica realmente es Nefer. Aunque lleves a Lauma en el equipo y cualquier otro personaje que no sea Nefer, no vas a poder hacer demasiado daño de Bloom lunar, a menos que juegues obviamente a tu Columbina también en la parte de abajo. Así que ya tenemos claro que el carry piro que tengas que más te guste va a ir arriba y que Columbina, preferentemente con Lauma, va a ir abajo. Eso es seguro porque son personajes que casi todo el mundo tiene. Mínimo Columbina abajo y un carry piro arriba. Pero la otra línea ley, que creo que aquí no la puedo ver, bonos del equipo, no. La otra línea ley que está aquí fuera es una línea ley... Cargue usted, señor abismo. Pongan mientras... Ahora dejen el comentario mientras esperan que cargue el abismo. Ahí está. La otra línea ley, bueno, la bendición de la luna, que es la general, dice: cuando el personaje en uso obtiene un escudo e inflige daño al oponente, se libera una onda de choque en la ubicación que causa daño verdadero una vez cada 3 segundos. Dura pues 30 días, que es lo que dura el abismo. Es decir, la otra bendición del abismo son los escudos. Recordando que Nicole da un escudo y que Columbina, si tiene la primera constelación en equipos de Geo, puede que dé un escudo, pero que realmente los equipos de Bloom de la segunda mitad no suelen llevar escudo de forma normal. Así que alguna variante con escudo podría estar interesante, pero bueno, de eso hablamos ahora. ¿Por qué menciono el tema del escudo? Porque tener arriba piro más escudo se nota y afecta muchísimo. Y jugar la variante de equipos de Nefer con Inefa o con Diona, que os dije que son 2 variantes del equipo de Nefer que da un escudo, también es posible que afecte bastante. Y la variante de Inefa o Diona en el equipo de Nefer es una variante free to play que mientras no tengáis la C1 es muy posible que la mayoría de jugadores estén literalmente jugando esa variante. Así que ya vais viendo qué equipos te está pidiendo el abismo y por suerte es algo bastante accesible y que la mayoría de gente tiene. Ahora, los enemigos. Ahora sí vamos a frotarnos las manos y vamos a mirar qué es lo que hay en este abismo. Primero, el boss de Durin, que ya vino una vez y que todo el mundo sabe que hay que llenar una barra de piro, de multihits de piro, y luego romperle un escudo crío con mucho más piro. Aquí no hay mucho texto y simplemente hay que llevar equipos full de piro. Ahora viene el truco, porque sí hay truco para bajártelo hasta con Nubilet si quieres. Y básicamente esa reaplicación de piro es lo que va a hacer que este enemigo caiga extremadamente rápido. Obviamente cualquier carry piro y principalmente Mabuika con el combo tanto del un normal, un cargado, un dash, como el combo prime de los 2 cargados y 2 cancels, que es más complicado y no todo el mundo lo puede hacer que Mabuika con cualquier otro equipo que ni siquiera tenga piro se baje rápido a este señor. Entonces, si queréis jugar el equipo de Mabuika Prime que todos tenéis, este señor suele caer bastante con ese equipo. Pero si no queréis llevar un carry piro o un equipo full de piros o el monopiro que os he dicho con un carry piro con Durin y Nicole, o bueno, o Bennett si no tenéis a Nicole y no la sacáis al final, y
este señor también, este todoterreno súper pesado, puede caer si conseguís una core de aplicación de Pyro lo suficientemente fuerte y luego un DPS y algún otro personaje del equipo que haga una sinergia con esta core de tanto Pyro. ¿Qué significa eso? Que si jugáis Xiangling Bennett, que además están en el banner, creo que es en la parte de la segunda mitad de este banner de la 6.6, mañana subo el vídeo de los 4 estrellas que ya han salido, se podría jugar Xiangling Bennett y luego 2 carries que pudiesen aprovechar eliminar a este enemigo, que podría ser, por ejemplo, Navia Xilonen, o he visto que la quemadura también le baja bastante bien, así que si jugáis una mini core de quemadura con Neuvillette Furina, por ejemplo, cuando acabéis de utilizar la core de quemadura para bajar los escudos y bajarle escudos, o sea, para llenar la barra esto de multi-hits Pyro, el circulito, y luego bajar el escudo crío, vais a poder pegar limpio con una core de Furina más Neuvillette. Pero si el enemigo, mientras le pegáis Pyro, luego le pegáis Hidro o cualquier otro elemento, la barra ya no va a llenarse tan rápido. Entonces, si lleváis esa quemadura o ese doble Pyro que pueda bajar fuera del campo al enemigo, pues eso, During más Bennett, por ejemplo, y Bennett haciendo con la C6 que te imbuyas los ataques normales de Pyro y pues golpeando con During fuera del campo y con el propio Bennett dentro del campo ataques normales de Pyro, también cae rapidísimo. Si haces eso, mientras no golpees con el resto de personajes que no sean Pyro, mientras le estás llenando la barra y luego rompiendo el escudo crío, súper bien. Si consigues hacerlo en tiempo, le vas a hacer una cantidad de daño muy grande, a bajar mucho la vida, y luego tiene la típica fase en la que se queda aturdido y le golpeas con todo lo que quieras. Pero preferentemente Pyro, porque luego hay otros enemigos que te van a pedir Pyro, mucho Pyro. Y en la segunda mitad, el Lichure Rabundo Hidro y el super susurrador de pesadillas. Y Lichure Rabundo Hidro está con resistencia aumentada al hidro, pero vamos, si lleváis un Bloom o incluso un Hyper Bloom que no sea Hyper Bloom de doble hidro con Yelan Shinkyu, que es muy fuerte en su momento, o equipos de Neuvillette o lo que sea, es decir, te está quitando la posibilidad de jugar hidro en la segunda mitad, pero bueno, hay más limitaciones, con lo cual no vas a querer jugar hidro en la segunda mitad. Y luego el susurrador es el que elimináis todos los días cuando vais al dominio de artefactos, que el típico dominio de artefactos, creo que es el nuevo, puede ser, sí, el nuevo, que tiene un pequeño escudo que es blanco, que es parecido también al perro morado de la conflagración, que tenéis que bajar ese escudo con multi-hits, parecido a lo de la cepa de Natlan, pero no es la cepa de Natlan. Pero ese escudo baja mucho más rápido si golpeáis con reacciones lunares en general. Entonces, claro, la segunda mitad te está pidiendo a gritos que juegues el equipo full prime de Nefer, pero ahora os explico el resto de mecánicas para que jueguéis más cosas. Podrías jugar un equipo de Flints pero con Lauma que te está pidiendo la segunda mitad. Sí, porque el equipo de Flints, en vez de Sacarosa metes a Lauma, pegas un poquito menos, pero Lauma la necesitas para los siguientes pisos. Entonces, ese bicho es reacciones lunares y siempre spawnean 3. Cuando eliminas el escudo de uno, los 3 se quita el escudo junto y se juntan. Es decir, hay que focusar solo a uno y luego se junta el resto que empieza a moverse por la sala. Es muy molesto. Luego, segunda mitad. En la segunda mitad, primera parte, no hay, como podéis comprobar, una mecánica concreta, salvo el Protodragarto Geo, que si llevas escudo y te mete justo el ataque de hacer un rayo láser hacia el suelo, le quitas un montón de vida, y recordar la sinergia del escudo también de antes. Así que, claro, aquí llevar el equipo de Mavuika con Citral y Xilonen viene increíble, porque lleváis escudo, casi que doble escudo. Xilonen genera cristalizados. Y aparte, la Maga Fatui, la Cicin Electro, hace que la sala de arriba, si estabas pensando en llevar Electro, ya no lleves Electro. Que alguno dirá, bueno, yo juego Varesa sobrecarga. Vale, pues no te están dejando jugar Varesa sobrecarga. Te están queriendo que juegues un carry Pyro, no un carry Electro. ¿Por qué? Porque me adelanto, pero la 12-3 está la mandrágora hexadecatónica, que es el hongo que estuvo en el abismo, que sabéis que tenéis que hacerle una cantidad loca de multi-hits, tanto de Pyro como también podía ser de Electro, y luego un personaje que junte como Kazuha o algo así. ¿Cuál es el problema? Que aquí te están eliminando que juegues Electro contra la mandrágora y solo juegues Pyro, porque la Maga Cicin Electro tiene resistencia Electro y tiene una fase en la que se pone un escudo Electro que, como lleves un carry Electro, va a ser muy complicado de bajar. Y aunque lo bajes, tiene resistencia Electro y se va a notar que la sala es complicada. Entonces, el 12-1, o sea, 12-2, primera mitad, es para llevar Pyro. Entonces, el carry Pyro que llevéis, el que más os guste, incluso, como he dicho antes, Klee con el equipo de Xiangling, Bennett Free to Play, o During Nicole Pay to Win, con la nueva versión, o quien tenga During de antes. Es decir, carry Pyro y equipo de monopiro de todo, personajes Pyro, sub DPS Pyro, todo Pyro, y un Kazuha que junte para la mandrágora es lo que os piden en la primera mitad. Y aquí, como veis,
no hay tantísima dificultad. Mientras no llevéis un carry electro y si llevéis un escudo, recordando que Nicole lleva escudo y lo hacen aposta para eso, pues la maldición electro cae, el dragón de las ruinas extremadamente fácil porque ya venía muchos en los abismos, y el protodragarto Geo tiene muchísima vida, pero si lleváis un escudo y os tira el ataque concreto mientras lleváis un escudo puesto, cuenta el cristalizado, aunque sea un escudo más débil, le vais bajando vida mucho más rápido y os ahorráis el golpe más fuerte que os quita bastante vida de él. Luego, Geohongo terrestre aguerrido, este es nuevo, esta es la leyenda local que está en el cuadradito de la zona nueva del santuario al norte del todo, y ese cuadradito de Sumeru que está al norte del todo, arriba a la izquierda está esta nueva leyenda local. ¿Qué mecánica tiene? Pues básicamente tiene una barra que tienes que llenar golpeando casualmente con mucho dendro. Ese mucho dendro se puede hacer de muchas maneras, pero principalmente Bloom Lunar de Nefer es lo que más multihits de dendro golpea. Si no, hay un punto en el que entra en un estado de quemadura y hay que aplicarle hidro para quitar la quemadura, pero no podéis llevar un carry hidro porque nos han metido los Illichurs estos para que el daño hidro no afecte tanto y cueste mucho esta sala, con lo cual, ¿qué habría que llevar contra este hongo si quieres pegar muchísimo dendro? Pues sí podrías llevar Columbina prácticamente obligada, pero con esa Columbina se podría llevar un Hyper Bloom de Lauma, Tignari por ejemplo, y Cookie para jugar Hyper Bloom, pero al menos Lauma, y es un equipo bastante free to play. Entonces este bicho necesita mucha reaplicación y mucho multihit de dendro concretamente. Claro, Nefer es la reina, quien no tenga el equipo de Nefer, pues un Hyper Bloom de Alhaitham, de Tignari, incluso Najida en campo golpeando con saltitos, pero Lauma hace falta. ¿Por qué hace falta Lauma? Este bicho es un poco molesto, tiene sus fases y demás, pero al final es aplicar mucho dendro que no llegue al estado de quemadura. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback, y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. ¿Por qué hace falta Lauma? Porque está este cangrejo que es la otra leyenda local, que creo que salió en la 6.0 cuando arrancó Notcry, que ya estuvo en la conflagración dos veces, no, una vez y en el Abismo 2. Y la cosa es que este bicho, hay un truco enorme que es cuando la primera fase se levanta y aparecen los 6 conos o las 6 semillas en el suelo, justo Lauma, si tiras su elemental cargada, haces un hit de Bloom Lunar en área, y ese área es perfecto para justo activar esas 6 semillas, golpearle, tirar el escudo, que caiga y poder golpearle de forma súper sencilla. Esos conos, esas semillas, si le das con Bloom Lunar, enseguida van a atacar al propio cangrejo. Si tratas de pegarle con Bloom normal, con golpes de dendro e hidro y demás, tardan mucho más en recibir daño y cargarse para estallar contra el cangrejo, y de hecho tardaréis, en vez de un segundo, que es el elemento cargada de Lauma, igual tardáis 15-20 segundos en activar los 6 núcleos para poder golpear al cangrejo, con lo cual llevar a Lauma en la segunda mitad se está volviendo y lo están haciendo bastante necesario. Así que la 12-3, la primera mitad está la mandrágora, que ya conocéis, y es un bicho que tenéis que hacerle multihits de electro o de piro, preferentemente de piro, por favor, porque ya os he explicado lo de que no llevéis electro por la maga Cicine electro, porque se nota que están obligando, y que hay un 75% de buen año piro del bufo. Entonces, piro, carry piro, preferentemente un Kazuha o un Venti para juntar a los enemigos. Os recomendaría un Kazuha o un Venti porque luego hay una fase en la que se divide. Sub DPS piro, es decir, mínimo un Durin o una Xiangling, y luego pues mínimo un Bennett o una Nicole. Ahora ya hablo de los equipos porque se nota que están pidiendo o el Monopiro Prime con los nuevos personajes, con un carry piro el que tú quieras, o Barca también sirve porque al final es carry piro, o un monopiro más free to play, igual un Mabuika Kazuha barra Venti con Xiangling Bennett, por ejemplo. Se están pidiendo un equipo así seguramente. Xiangling Bennett Kazuha lo tenéis todos, así que a la primera mitad Xiangling Bennett Kazuha y el carry piro que os sobre. Y este bicho, en resumen, le metes multihits de piro, le llenas el primer circulito que está arriba de su vida, y cuando lo llenas dice ¡ah! Y se deshacen 80.000 bichos en el suelo, que es bastante molesto. Venti los junta bien, Kazuha los junta bien, Sakarosa también los junta bien, sinceramente, aunque Sakarosa tiene sus cosillas, pero también los junta bien.
y una vez elimináis a los chiquititos recibe mucho daño y se queda en una mini fase en la que lo podéis golpear y vuelve a repetir esa fase de se une, golpeáis al grande, le hacéis muchos multihits de piro, se separa, tenéis que juntarlos para hacer más daño, etc. Si habéis practicado la conflagración es fácil, si no, ahora os dejo los gameplays, o bueno, estáis los gameplays de fondo, pero tiene su mecánica y cuando se dividen los chiquititos hay un momento en el que terminas aprendiendo en qué situación ponerte con Kazuha, en qué punto exacto para atraer a todos los chiquititos. Si veis que causa problemas y demás, reiniciáis la sala, intentáis juntar correctamente a los bichos pequeños y ya está. Y 12-3, segunda mitad, bastante más fácil. Guardián de las Ruinas, que es simplemente un bicho extra para hacerte perder un poco el tiempo, aunque con los equipos de ahora caen extremadamente rápido y solo tienen resistencia física, con lo cual olvidaos, no pasa nada. Caen rápido. Y luego el cangrejo. El cangrejo, si vais con Bloom Lunar, se cae en 20 segundos. Hacéis lo que os he dicho del Auma en área, que os colocáis justo en el centro de las 6 semillas, tiráis el cargado especial, o sea, la habilidad elemental mantenida, perdón, especial, un hit de Bloom Lunar en área, tiráis los 6, se cae al suelo y lo one-shoteáis. Y cada vez que vayáis golpeándole y vaya generando esas propias semillas, con Bloom Lunar se las devolvéis y le hacéis mucho más daño. Si no lleváis Bloom Lunar, la Auma como mínimo es ultra importante, pero a lo que estaba comentando justo antes, el equipo más free to play, al igual que la variante que os he dicho arriba, es un Hyper Bloom, pero con mucho daño de dendro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el equipo de Neuvillette contra este cangrejo, Neuvillette Hyper Bloom, también es muy bueno y tiene mucho daño. Pero justo te cortan el daño hidro, porque este bicho quiere mucho daño dendro, y aquí te meten Illichul's hidro con una resistencia hidro que no tiene sentido. O sea, prácticamente no pegáis a estos bichos. Entonces, claro, el equipo de Neuvillette podría ir bien contra el cangrejo, pero realmente hace falta un equipo de mucho daño dendro. Es decir, Tignario o Alhaitham principalmente con la Auma. Luego el hidro debería ser Columbina preferentemente porque hace golpes de Bloom Lunar fuera del campo y entonces haría mucho daño. Así que si la Columbina que tenéis, que la tenéis, tendría que ir a la segunda mitad. Y Cookie sería la variante free to play, pues eso, un Tignari si no tenéis nada más, Lauma, que entiendo que la habéis sacado y es muy poderosa, muy recomendable, Columbina, Cookie sería la variante free to play para poder hacer esta sala. Hay más equipos, si habéis escuchado el vídeo y habéis entendido las mecánicas de cada uno de los bosses, incluso un equipo de Flins que lo tenga bien construido pero con Lauma podría ser, pero no sé si Lauma puede llegar a bajar a este bicho. Pero claro, si jugáis Lauma Columbina, igual para llenar la barra esta de dentro jugáis Lauma más Columbina sin tocar a Flins y a Inefa en la segunda mitad hasta que llenéis la barra a este bicho, y cuando tenéis la barra de dentro podéis hacer la rotación limpia con Flins. Entonces, la reaplicación de dentro de Columbina fuera del campo siendo sub DPS haciendo Bloom Lunar, más Lauma en campo con sus golpes de la elemental continuos, más ataques normales, creo que sí podrían llegar a bajar la barra de este bicho y luego ya entrar limpia a pegar con Flins. Así que la segunda mitad, un equipo de Flins, Inefa, Columbina y Lauma es necesaria para el cangrejo. Creo que también podría hacérselo bastante fácil con todo AC0 y todo lo demás, pero entendiendo las mecánicas. Y luego, con el resto de mecánicas, pues al final es eso, es abajo Bloom Lunar o Hyper Bloom con carry dendro, y arriba, si no tenéis la variante Prime de los monopiros de siempre, que es Kazuha, Xiangling, Bennett, que todos conocéis, pero con un carry piro, no un carry electro, ni un carry de cualquier otra cosa, un carry piro es lo que necesitáis aquí para hacer mucho más daño a todos los enemigos que requieren que le golpeéis con piro, y si se puede un escudo también, pero eso ya veo que es más complicado. Así que, poquito más. Esto es todo el abismo. Disfrutarlo muchísimo. Los gameplays de fondo, igual un poco largo, pero quería explicar bien todas las mecánicas. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.